Y hoy vamos a reciclar, como estamos viendo, un imán de frigorífico y vamos a hacernos una buena pieza, así que cogemos este spray con una transversal y lo pintamos entero. Le vamos a dar una capa limpia y suave. El spray es mate, aunque ahora mismo transmite un reflejo, y aquí estoy yo. Y después de un buen rato se verá de esta manera incluso más mate, así que vamos a empezar a diseñar en nuestro imán flexible. En este caso voy a coger un lápiz para ir marcando nuestras letras. Se vería en esta parte así porque como no está cristalizado se ve de esta manera. Y una vez que lo tengamos todo listo vamos a empezar con los rotuladores a marcar nuestra pieza. Y como son unos rotuladores acrílicos de marca muy mala, pues no cubren, así que tengo que darle otra segunda capa. Esto es una pelea infinita. También podemos coger, marcar todas las letras poco a poco, que la verdad que se ve muy guapo, muy chulo. El diseño solamente con la línea de por fuera. Y luego, por ejemplo, podríamos el 3D totalmente y dejar las letras así, con el fondo negro. Pero bueno, en esta ocasión lo que quiero enseñaros que cómo quedaría nuestra pieza, vuestra pieza, en un imán con un spray de base y luego con rotuladores como si fueran los podcasts, pero más malos. Y lo interesante de esto, que como es un imán, podemos volver a pegarlo en el frigorífico o en cualquier superficie, ya sea en el coche, lo que pasa es que nos lo pueden quitar, o en alguna superficie en alto. Como si lo lanzamos en un autobús, en un tren bien alto. Hombre, si os lo curráis tanto como yo, que le estoy dando varias capas ahora, lo podéis también vender como un cuadro o tenerlo como un buen regalo para alguien. Como veis se ven todas las líneas con el primer relleno. Le doy un segundo relleno y se vería así. Ahora estoy haciendo los 3D con un punto de fuga hacia el centro de la parte de arriba. Si os fijáis hay un puntito blanco. Y guardando la proporción del 3D y que sea simétrico, pues se verían poquito a poco así los 3D. Os aconsejo que también lo podéis marcar primero con el lápiz y luego rellenarlo. Al igual que las letras, voy a tener que darle seguramente 2 o 3 capas y luego podemos meterle también algunos detalles, tanto a los 3D al igual que las letras. Así que voy a darle una segunda capa para que se vea mejor nuestra pieza. Y así es como se vería. Voy a hacerle las líneas a los 3D para darle más profundidad y ahora empiezo a meterle detalles en las letras. Por ejemplo, le estoy metiendo una parte de brillo a nuestras letras en la parte de arriba y en la parte derecha, sobre todo en este lateral. Y como veis, las líneas de los 3D crean que tenga más profundidad y poquito a poco, como sé dónde están las letras, las voy marcando para que vayan saliendo. Pero aún así vamos a meterle más detalle. Por ejemplo, igual que en la letra B, le estoy metiendo en la flecha de la S esta parte de color plana, para que se vean mejor lo que es las flechas que están por encima de otras letras. Y nuevamente habrá que darle una segunda capa para que quede mejor cubierto, porque si no se van a marcar las líneas. Lo podemos dejar así, opcionalmente rellenarlo. En la estrella he tenido que darle como 5 capas, porque el amarillo casi no cubría nada. Y como quiero meterle algunos detalles más en las letras, voy a coger este color como un naranja tirando para el rojo y voy a hacerle unos pequeñas líneas, que seguramente voy a tener que darle nuevamente muchas capas. La verdad que los colores vienen bien porque tengo una gama de 58 colores, pero cuesta mucho trabajo que queden bien los colores, sobre todo los colores claros. Pero vamos, no es problema, por lo menos para mí, porque pienso que si tú quieres pintar, puedes pintar con cualquier material. Y ahora mismo, pintar sobre un color oscuro y encima que es casi complementario, pues está trayendo bastante problemas. Pero vamos a darle una capa y quedaría con este resultado. Y si volvemos a darle otra más, se vería mucho mejor y más nítido el color. Y por cierto, mando saludos para el Mundo Willy, que me lo pidió el otro día en uno de los comentarios. Así que por mí no hay problema en saludar a mis seguidores, que para mí sois todos especiales, aparte para que aprendáis, compartáis y escribáis vuestras dudas. Y seguimos con el tutorial, que como veis ya está quedando mucho mejor los detalles que estoy haciendo en esta pieza de graffiti. Y por ejemplo, que quiero hacer una sombra a nuestras letras, pero veo que está estropeando, como es tiza, se araña y se rompe. Entonces vamos a evitar hacer esto.
Por lo menos en este material, si fuera papel sí, pero en plástico, que es el imán, se está rompiendo y levantando. Así que vamos a hacer nuestro line. Y cojo otro rotulador malo en color negro y tampoco cubre mucho y encima es demasiado ancho. Estoy probando a ver cómo quedarían las líneas y la verdad que creo que no me gusta nada. Os estoy enseñando los pros y los contras en este vídeo, para que no tengáis los mismos errores que he tenido yo al hacer este diseño. Y os voy a enseñar la diferencia. Aquí he avanzado un poco más y como no me gusta voy a hacerlo con un boli fino de la marca Bic. Esto para mí los mejores y como veis esto es mucho mejor hacer el line. Es más fino también por el tamaño de nuestra pieza, así que yo creo que voy a hacerlo todo el rato con este boli. Y lo bueno del boli que tampoco está arañando, no está rompiendo nada y puedo hacer trazos más finos y más anchos. Le doy un par de pasadas para que marque bien el negro y sea un trazo fino y elegante. Y en las partes de los 3D también le estoy haciendo los mismos detalles para resaltarlo y marcarlo más las diferencias de los 3D. Y en la parte, por ejemplo, de la H que he visto que hay un hueco, pues lo que voy a hacer ahora lo rellenaré con el color negro. Y para terminar nuestra pieza, de esta vez sí que sí, voy a hacerle un powerline de color amarillo. Pero como sabéis, voy a tener que darle mínimo 3 veces. Así que bueno, no pasa nada, para que quede así de nítido, vamos a empezar porque la verdad que va a resaltar bastante la pieza, aunque ahora mismo parece que es una broma. ¿Y qué piensas que podrías pintar en un imán como este, de gran formato? ¿Podríais pensar que se puede hacer un proyecto en tamaño gigante? Porque estoy pensando de comprar un rollo de imán de unos 3 o 5 metros por 60 centímetros de ancho y hacer algo interesante y nuevo. Y también os debo, que os lo prometí, hacer pintura para pintar en la calle, no solamente en casa, con pigmentos naturales. Y yo digo que eso es muy interesante porque si no tenemos dinero para comprar pintura, podemos utilizar otro tipo de materiales con lo que podemos pintar. Y aquí estoy dándole una segunda capa y haciéndole algunos detalles a nuestro powerline para que se resalte más el amarillo. Y poco a poco la verdad que sí que va resaltando, que es mi intención para que se vea mucho más. Y para que notéis la diferencia de lo que estoy hablando, os voy a enseñar un poco más con el zoom para que veáis la diferencia. Así es como se visualiza. Si cambio el sentido de relleno, pues sería una cosa así. Y así es como se ve. Y ya está terminado nuestro Graffiti Wheel Style. Y si te ha gustado o no, tiene más vídeos tutoriales en mi canal de YouTube. Así que suscríbete y ponte la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos.